él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor, en esta preciosa y bella noche, mi Rey, te damos gloria, honra y alabanza por permitirnos estar en este lugar. Gracias por cada visita, gracias por cada hermano, gracias, Señor, por cada amigo que a la distancia escucha, donde se escuchan estas ondas sonoras, Señor. Te pedimos que seas tú ministrando espiritual mi cuerpo, Señor, que seas tú, bendito Dios, limpiando los aires, quebrantando todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu, Señor, de perturbación, de distracción a la mente, lo declaramos nulo, inoperante, sin poder, creyendo que donde está tu presencia, Señor, allá hay libertad. Declaramos que tú estás aquí, Señor. Declaramos en esta hora que la preciosa sangre de Cristo empieza a ser rociada sobre la gardenia. Amén, aleluya. Sobre cada conjunto. Gloria, gloria, alabe, gloria, aleluya. Tú, Señor, el que en esta noche, Padre, estableces tu reino de los cielos en este lugar. Y que habrá un antes y un después, mi Rey. Porque tu palabra jamás cae en vano, y mucho menos el trabajo hecho por tu pueblo. Señor, confunde la mente del gnóstico, del brujo, del agolero, del hechicero, del santero. Toda palabra maldiciente, toda oración contraria, todo salmo pretatorio, todo lo que sea usado por el enemigo para traer frialdad, desánimo, apatía, hoy tú lo has cancelado, Señor. Y en esta hora, digno eres tú, mi Dios amado, de estar en este lugar. Amén. Empieza a relatar este pasaje bíblico acerca de una vivencia que estaban pasando y que estaban atravesando aquellos discípulos. Pero yo quiero que tú entiendas en esta noche que los discípulos no entraron en aquella barca por querer entrar. La palabra empieza a decir que el mismo Jesús hizo que ellos entraran en aquella barca. Dice la palabra que en medio de la noche esta barca estaba siendo azotada. Esta barca estaba en medio de unos vientos contrarios. Dice que Jesús se había quedado en la ribera orando, hablando con el Padre. Nosotros muchas veces nos encontramos, aleluya, en situaciones adversas, en situaciones extremas, donde vemos que no avanzamos, donde vemos que no retrocedemos, y empiezan nuestras rodillas a paralizarse, empieza aún nuestro corazón a dudar, empieza nuestro pensamiento a tener temor, creyendo que vamos a morir en medio de la dificultad, creyendo que no vamos a ver la promesa de Dios realizada en nuestras vidas, creyendo, aleluya, que Dios no escucha nuestra oración, creyendo que Dios, aleluya, ha quitado su mirada en aquel momento cuando tú y yo más lo hemos necesitado. Y esta situación nos ha pasado a muchos, por no decir que a todos. Es normal que nosotros muchas veces dudemos de que Dios esté con nosotros, porque el enemigo siempre quiere entenebrecer el entendimiento para que tu fe sea apagada, para que tu fe mengue, para que en los momentos de angustia, para que en los momentos de prueba, para que en los momentos de dificultad usted corra a hacer su voluntad, mas no la voluntad del Padre. Pero es ahí donde nosotros necesitamos entender y recordar las promesas que Dios nos ha dado. Es ahí donde usted y yo necesitamos entender que Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén, es necesario en aquel momento que la palabra empiece a hacer eco en nuestro corazón, empiece a vivir
fortalece. Damos la gloria a Dios. Aleluya. Nosotros necesitamos entender que hay situaciones que tenemos que vivir. Nosotros necesitamos entender que cada situación que tú vives y que yo vivo nos van a traer un crecimiento espiritual, nos van a traer aquella madurez espiritual, pero sobre todo nos va a aumentar la fe en nuestro amado Salvador. Amén. Porque si no nos enfermamos no podemos declarar de un Dios sanador. Amén. Porque si no pasamos desierto no podemos declarar que hay un Dios que es nuestro proveedor. Amén, aleluya. Porque si no pasamos momentos de dificultad con nuestra familia, levantamientos, señalamientos, entonces no podemos declarar, aleluya, que hay un Dios que pelea por nosotros, que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Que Amén, hay un aleluya. Dios, aleluya, que nos arropa, que nos guarda y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Estos discípulos estaban siendo azotados por las olas y por el viento contrario. Mas en un momento dado, dice que en la cuarta vigilia, empezó Jesús a caminar sobre las aguas. ¿Sabes qué acontece? Que muchas veces nosotros empezamos a orar y pensamos que Jesús no está con nosotros. Y empieza el enemigo a decir que nos han abandonado. Y empezamos a mirar quizás que muchos de los que en un momento dado estaban con nosotros no están. Pero usted y yo tenemos que entender algo. Usted y yo necesitamos entender algo. Que hay momentos donde el maestro nos quiere a solas, donde no quiere que el pastor interceda, donde no quiere que la pastora interceda, sino que sea usted y él en intimidad. Amén, aleluya. Y no es que al pastor no le importe lo que usted está pasando. Y no es que al hermano no le importa lo que usted esté atravesando. Sino que muchas veces es necesario que nosotros empecemos a caminar solos. Que nosotros empecemos, aleluya, a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Quien nos dé el crecimiento, que nos sostenga de su mano. Para nosotros poder declarar, aleluya, que hay un Dios que nos sostiene de nuestra mano derecha. Y que en nuestras debilidades, y que en nuestros momentos más oscuros, todos se van, pero Él permanece. Amén, aleluya. Pero esto es por un breve tiempo, ¿sabes? Amén. Porque cuando nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, muchas veces Dios nos dice a los pastores, a los líderes, a los hermanos, quédate quieto que yo estoy tratando con Él. Y donde yo pongo mi dedo, tú no puedes poner tu mano. Pero si hay una oración que llevamos en los secretos. Amén, Si hay una aleluya. oración de fortaleza que empezamos a declarar por cada uno de ustedes cuando están pasando aún azotes por las olas y aún atravesando los vientos contrarios. Aleluya. ¿Sabes qué me sorprende? Que ante de esta situación extrema que estaban viviendo estos discípulos, ellos habían visto la gloria de Dios. Porque si usted y yo vamos a unos pasajes más atrás, nos vamos a dar cuenta, aleluya, de cómo Jesús había obrado, había enseñado, había instruido, había empezado a formar estos discípulos. Pero nosotros muchas veces, cuando se nos levantan las fuertes olas, pensamos que estamos solos. En el libro de Mateo podemos empezar a relatar cómo Jesús les enseñaba aquellas bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y empieza a hablar en el versículo 8 de cómo Jesús sanó a un leproso, de cómo Jesús sanó al siervo del centurión, de cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, de cómo la multitud seguía a Jesús, de cómo un momento dado también apareció una tempestad y Jesús la calmó, cómo Jesús, aleluya, libertó al endemoniado gadareno, cómo Jesús sanó a un paralítico, cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo, Aleluya. cómo Jesús, aleluya, había escogido a los 12 discípulos, como Jesús en un momento dado, aleluya, había sanado a un hombre de la mano seca. Todos esos discípulos habían visto todas esas señales, aquellos discípulos habían visto todos esos prodigios. Y tú que estás en este lugar, y aún muchos
hecho con tu aleluya. familia, las grandes señales que Dios ha hecho aún con los hermanos. Pero sabe, se nos olvida cuando estamos viviendo las pruebas, cuando estamos viviendo la dificultad, la grandeza del Dios que está con nosotros. Estos discípulos habían visto todo esto, pero cuando vieron, aleluya, en aquel momento la barca azotada por los vientos contrarios, la barca azotada por las grandes olas, dice la palabra que su corazón empezó a temer. Muchos pensaron que iban a perecer, que iban a morir en medio de la mar. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que muchos de los discípulos eran hombres pescadores, hombres acostumbrados a las fuertes tempestades, hombres acostumbrados, aleluya, a vivir en el mar, viviendo situaciones extremas, viviendo situaciones difíciles. Y aún así dudaron, y aún así temieron, y aún así pensaron que iban a perecer en medio de aquella prueba, de aquella dificultad. Yo no sé qué estás atravesando, y yo no sé qué estás viviendo, y yo no sé qué oración estás llevando ante el Señor. Lo que sí me mostraba Dios es que muchas barcas están siendo azotadas, que muchos se han debilitado en medio del camino, que muchos han bajado sus brazos. Pero en esta noche Él vino a recordarte que no es que Él te ha abandonado, no. Él aún desde la distancia estaba clamando al Padre por los discípulos. Asimismo está intercediendo por ti. Asimismo, aleluya, está peleando aquella batalla por ti. Porque aleluya. Los silencios de Dios son respuestas y los no de Dios también. Aleluya. Por eso no podemos quejarnos cuando Dios dice que no. Aquel empleo no era la voluntad del Padre. Porque a veces Dios, nosotros decimos es que es injusto, porque es que si yo no trabajo no como, si Dios no te da salud, si Dios no te da la vitalidad, y si tú no te esfuerzas cuando Él te da una bendición, entonces no te vistas que no vas, no estamos preparados. Aleluya. Entonces tiene que seguir Dios tratando con nosotros. Entonces tiene que el Señor, aleluya, empezar a formarnos y a decirnos no, es que esta vasija así no me gusta. Y como usted y yo le dijimos que era nuestro alfarero, entonces Él empieza a desarmarnos y nos monta en la rueda y duele, sí duele, pero el proceso, aleluya, y lo que termina después que Dios trabaje con nosotros es maravilloso. Aleluya. Entonces le decimos, Señor, gracias, valió la pena esperar en ti, valió la pena esperar en ti, valió la pena esperar en ti. Eso es cuando muchas veces no vemos respuestas de Dios, pero debemos de gozarnos cuando Dios nos dice no, porque lo que usted y yo no vemos, Dios sí lo ve, porque lo que usted y yo desconocemos, Él sí lo sabe. Y aunque estos discípulos estaban viviendo esta terrible tempestad, estaban viviendo estos vientos contrarios, allí va aquel Salvador en medio de las aguas a rescatarles. Asimismo en esta noche, ese Nazareno se está paseando por este lugar a decirte no temas, no temas, yo soy, no temas, yo soy, no temas, yo soy, estoy aquí. Y sigue diciendo la palabra. En el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y sé que muchas veces les ponemos señales a Dios. Muchas veces le decimos, Señor, si esto es para mí, si esto es tu voluntad, entonces respóndeme de esta manera. Y es malo, no es malo. Pero nosotros necesitamos entrar en sinceridad con Dios. Porque muchas veces nosotros en nuestro corazón sabemos que muchas cosas no vienen de parte de Dios y aún así seguimos orando. Cuando ya Dios nos ha dicho no. Cuando ya Dios ha dicho no es mi voluntad. Y empezamos a decir, Señor, pero te pongo estas señales. Y ya Dios ha dicho, te respondí que no. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que entonces buscamos quizás aquel hermano, aquel amigo, aquel familiar, aquel vecino que tenemos más cerca y le contamos la dificultad. Porque sabemos que esa persona en medio de todo, y por qué Dios me pone a hablar esto, no sé.
No está en el espíritu, está en la carne. Pero como entonces sí nos va a decir lo que nosotros queremos oír, entonces decimos sí es la voluntad de Dios. Alábele que Él vive, déselo fuerte al Rey. Aleluya. Mire, yo no sabía qué palabra el Señor iba a traer en esta noche. Y yo le decía a los hermanos, bueno, gloria a Dios, allá el Señor hablará. Y cuando veníamos llegando, el coordinador decía, es que aquí está el que caminó sobre las aguas. Y yo decía, Señor, amén. Porque tú eres maravilloso. Porque era la hojita que estaba doblada en mi Biblia, pero yo le decía, confírmame que eres tú y no soy yo. Y cuando Dios habla, confronta. Y cuando Dios habla, muchas veces choca. Pero sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Muchas veces nosotros decimos siempre la regañadera. El pastor, la pastora, todo soy yo. Gócese, porque quiere decir que le aman. Alábele que Él vive. ¿Sabes? Y en el versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Diga, se turbaron. Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Porque es que el enemigo es especialista. Escucha esto. Cuando usted y yo estamos en dificultad, Él es especialista en que la palabra de Dios la veamos como palabra de carne. Cuando empezaron estos hombres a ver a Jesús, empezaron a decir que era un fantasma. ¿Y sabes qué es tremendo? Que estos hombres andaban con Jesús, pero el mismo miedo, el mismo temor del momento no les permitía ver que era su maestro, no le permitía ver que era el Salvador, no le permitía ver que era su amado. Asimismo estamos nosotros en medio de la prueba, que estamos quejándonos, que estamos renegando, y lo que no entendemos es que Dios lo ha permitido, porque lo que está pasando no es para muerte, es para vida. Aleluya. Gloria. Pero no lo conocemos. Entonces nos asustamos y decimos, esto no viene de parte de Dios. Pero no nos estamos dando cuenta que le hemos dado ventaja al enemigo, que ya no somos los mismos delante de Dios, que ya no oramos, que ya no clamamos, que ya no intercedemos, que ya no leemos la palabra, que el primer amor se está apagando. Necesitamos entender que Dios nos ama. Y por cuanto nos ama, muchas veces permite azotes en nuestra vida. Pero la palabra enseña que no pondrá en ti y en mí una carga que no podamos soportar. Porque Él le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y yo sé que en esta noche hay sobrevivientes de grandes batallas, sobrevivientes, aleluya, de grandes luchas, de grandes azotes, de grandes levantamientos. Y aún estás en pie, te dice Dios. Aun cuando muchas veces dudaste de salir de aquella condición. Santo, lo que Dios diga, eso se hará. Amén, aleluya. Muchas veces tenemos deudas y dejamos de venir a la iglesia, le quitamos el primer lugar a Dios. Muchas veces tenemos dificultad en el hogar y quitamos a Dios del primer lugar para empezar a pelear con nuestras propias fuerzas. Cuando usted y yo hacemos eso, no estamos reconociendo al Maestro que está caminando sobre las aguas. Estamos viendo, aleluya, en un momento dado como Pedro, que estaba caminando, así como tú estabas caminando firme, creyendo en Dios. Y es que se me levantaron, pero ahí iba yo para adelante. Y es que me vituperaron, pero a mí no me importaba, yo seguía caminando. Es que me criticaron, pero a mí no me importaba, yo seguía caminando. No tenía para la comida, no me importaba, pero yo seguía caminando. Pero hubo un descuido, hubo un momento, aleluya, en que le abriste el campo al enemigo, en que le abriste una endija al enemigo. ¿Y sabes qué aconteció? Hicimos como Pedro, quitamos la mirada del Salvador y la pusimos en el problema, en la dificultad, en el esposo, en la televisión, en el celular. Entonces cuando venimos a mirar, estábamos ahogados, estábamos siendo zarandeados por el enemigo, estábamos viendo que no éramos los mismos, estábamos viendo que los
Y empezó a decirle: maestro, sálvame, sálvame, sálvame. Porque es que muchas veces, escucha esto, porque es que muchas veces Dios tiene que permitir que nos hundamos y que creamos que no vamos a salir de la dificultad para que podamos clamar a Él. Ven, aleluya. Porque es que nos está hablando y no entendemos. Porque es que nos está jalando en lazos de amor y no entendemos. Porque es que Dios empieza, aleluya, a trabajar con nosotros. A decir: no quites la mirada de mí, y empezamos a mirar alrededor. Aleluya. Entonces Pedro empezó a hundirse. Ni siquiera dice que se hundió. Empezó a hundirse. Pero ahí estaba ese Salvador. Amén. Ahí estaba ese Cristo que dice que en un momento asió de él y lo subió en la barca. Asimismo, en esta noche había muchas personas que pensaban que no tenía solución a aquella dificultad, que no era posible salir de aquel problema, que Dios no iba a cambiar su hogar, que Dios no iba a cambiar la condición de su esposo o de su esposa o de sus hijos, que Dios no iba a entregar aquel empleo, que Dios no iba a sanar, que Dios no iba a levantar, no. Hoy Dios empieza a decirte: te estaba probando, pero en esta noche, si tú aumentas tu fe, entonces recibirás conforme has creído. Amén, aleluya. ¿Sabes? Y yo meditando en esta palabra, yo me imagino cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. Aquí estoy yo, mira, en medio de todas las cosas, porque es que a veces nosotros creemos que todas no las sabemos porque ya estamos viniendo a la iglesia. Y lo que usted y yo necesitamos entender es que Cristo tiene que trabajar con nosotros hasta que nos muramos o hasta que Él venga. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de toda cosa guardada. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces visita el orgullo, la altivez, la soberbia. Entonces creemos que tenemos más razón que hasta los mismos pastores. Entonces yo me imagino a este Pedro diciéndole: soy mejor que los discípulos porque yo sí te creí. Yo me imagino a este Pedro diciéndole: yo soy mejor que los demás, porque mira, estoy caminando sobre las aguas. Así como muchas veces el enemigo pone en los corazones: Dios me usa más a mí que a ti. A mí Dios, yo predico mejor que tú. Yo adoro mejor que tú. Entonces tiene Dios que permitir que el fuerte viento azote más, para que tú entiendas que estás vivo es por su misericordia, que estás caminando porque esto no es para el que quiere, sino para el que Él tiene misericordia, que estás caminando y perseverando en este camino, porque la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces tuvo que entender Pedro que no es que era mejor que los demás, sino que todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay muchas cosas que cambiar. Todavía hay mucho de que despojarnos. Todavía hay muchas cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas y moldeadas por Dios. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 31: al momento Jesús extendió la mano hacia de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó ¿qué? La tempestad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Escucha esto diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Escucha esto: si no hubiese habido ese viento contrario, si esa barca no hubiese sido azotada, si esta dificultad a ellos no se les hubiera presentado, entonces ellos no hubieran entendido que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que era necesario lo que estás viviendo, que era necesario las lágrimas,
lágrimas, que era necesario el dolor, que era necesaria la enfermedad, que era necesaria el hambre, que era necesaria la desnudez, que era necesario el levantamiento, para que tú pudieras entender que verdaderamente el Hijo de Dios está contigo, que verdaderamente el Hijo de Dios te sostiene, que verdaderamente la presencia divina de Dios no te abandona, sino que te arropa. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Aleluya. no podemos dejar que el enemigo ponga miedo y entonces desconozcamos a nuestro maestro. No podemos dejar que la duda, que la falta de perdón, no podemos dejar que la soberbia, no podemos dejar que el orgullo, no podemos dejar que la grosería aún nos desvíe de la mirada de aquel maestro. Que cuando vengan, aleluya, las pruebas, usted y yo podamos entender que son permitidas por Dios para crecimiento. Que usted y yo en medio de las pruebas podamos levantar las manos y podamos decirle: Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Ayúdame a entender lo que estoy viviendo para poder glorificar tu nombre. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos escogidos, no vivimos por testimonios de otros. Amén. Cuando nosotros, aleluya, somos comprados verdaderamente a precio de sangre para Cristo, usted y yo necesitamos entender que esa leve tribulación es momentánea, pero que traerá un gran peso de gloria a nuestra vida. ¿Sabe? La prueba no es para quejarnos, es para crecer. Y usted dirá: ella habla porque no sabe lo que yo estoy pasando. Quizás tu prueba yo no la soportaría, pero quizás mi prueba usted no la soportaría. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que todos estos padecimientos se van cumpliendo en el mundo a nuestros hermanos. Por eso nosotros necesitamos entender que somos bienaventurados cuando lloramos, porque viene el consuelo de Dios. Y sabemos que el enemigo trabaja para Dios. Y que necesitamos de Él. Escucha esto y se va a escuchar como loco. Para que Dios pueda terminar la obra en nosotros. Y usted me dirá por qué. Acuérdate de Job. Que solamente de oídas había oído a Dios, aunque él alababa, aunque él ofrecía sacrificios, aunque él le hablaba a sus hijos de Dios, aunque era un varón justo, aún no le había conocido. Gloria a Dios. Por eso le digo que cuando nosotros somos escogidos, no vivimos por el testimonio de más nadie, sino por la vivencia que usted ha estado atravesando, por la enfermedad que yo viví. Dios me sanó. Por eso yo te puedo declarar que hay un Dios que sana. Eso es lo que Dios quiere que salga de tu boca. Mi hogar estaba destruido, mi hijo era drogadicto, pero hoy puedo declarar que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que saca del muladar, que hay un Dios que saca de la oscuridad. Eso es lo que Dios quiere que usted declare con su boca. Que usted diga: yo antes era el hermanito rebelde de la iglesia. Y créame que no sé por qué el Señor me pone, pero damos la gloria a Dios. Y voy a decir algo, y se va a escuchar un poquito grosero, pero Dios me lo enseñó. Yo no voy a decir como otros predicadores que eso pasa en mi iglesia, en otro lugar. Porque si Dios trajo esta palabra es para los que están aquí. Alábale que Él vive. Aleluya. Sí, yo no puedo echar mentiras. Porque si no fuera para aquí, entonces Dios me hubiera llevado donde estaba sucediendo y aconteciendo lo que está pasando. Usted y yo necesitamos entender que hay que amar las pruebas. Y mira, se me había olvidado lo de los rebeldes. Entonces, yo antes era el hermanito rebelde al que no le podían decir nada. Porque entonces hociqueaba, montaba cara, hacía pataleta, dejaba de venir a la iglesia, no ayunaba, miraba feo al pastor, miraba feo a la hermana, miraba feo a todo el mundo y me iba antes para no saludar a nadie. Gloria a Dios, aleluya.
Pero en el proceso, Ay, adora. como Dios me Adora, ama, aleluya. Él empezó a arrancar lo que en mí no le agradaba. Ahora puedo declarar, aleluya, que los golpes son necesarios, que las exhortaciones son necesarias para yo poder entender, aleluya, que la disciplina en Dios es buena. Y para yo poder declarar que el Padre que ama, corrige, aleluya, alábale que Él vive. Aleluya. Y no crea, no es fácil. Que pasemos pruebas y que estemos sonrientes, no me ha pasado nada. Gloria a Dios. Pero sabes que tus cargas no son tus cargas. Aleluya. Muchas veces nosotros empezamos a cargarnos de tantas cosas, pero hay un problema. Que nuestras fuerzas menguan, somos humanos. Pero no le entregamos las cargas a Dios. No queremos entrar en intimidad y decirle al Señor, me está pasando esto, viví esto, soporté esto, lloro por esto, me siento así. No, sino que muchas veces queremos vivir de apariencia. Queremos venir, aquí estoy yo, y ni siquiera hemos orado. Queremos venirle a servir a Dios, aleluya, y ni siquiera hemos buscado presencia. Queremos venir, aquí estoy yo, cuando aún, aleluya, no cerramos ni los ojos en medio de la adoración y la alabanza. Y está el Señor hablándonos a través de su palabra. Hey. Y entonces estamos pensando, ahora que llegue, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi esposo? ¿Será que yo serví? ¿Será que se van a comer el cucayo? Yo guardé, tapé la comida, no tapé la comida. Entonces decimos, no se sintió la presencia de Dios, Dios no me habló. Estábamos desconectados del Espíritu Santo. Estábamos distraídos. Por eso cuando usted venga a este lugar, hay personas que dicen que deja tus cargas. No, yo digo, tráelas y suéltalas. Porque es que solos no podemos. Y donde se acaban nuestras fuerzas, vienen las fuerzas de Dios. Y nosotros necesitamos declarar esto. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces necesitamos decir verdaderamente, tú estás conmigo, Señor. Iglesia, amado amigo, vecino, Jesús, el Hijo de Dios, había momentos en que necesitaba estar solo. Y usted muchas veces, y yo sé que la palabra dice que dos son mejores que uno, pero Dios quiere que usted vuelva a ese altar individual con Dios, para que lo que se vea reflejado en la intimidad con Dios, usted pueda entregarlo en público ante el Señor. Amén. Porque esto no es del que predique bonito, ni del que hable bonito. Esto es del que tenga su oído presto para escuchar la voz de Dios. Esto es para el que quiera, aleluya, en medio de la prueba, saber y reconocer que hay un Dios que está contigo, que hay un Dios que no te abandona, que hay un Dios que en la noche más oscura te da la esperanza y te da la certeza de que viene un nuevo amanecer, que el sol resplandecerá. Ese Dios que te dice en esta noche, no temas, yo estoy contigo, y aunque la visión tardare, tus ojos lo verán, tus oídos lo verán y tus labios declararán sobre ella. Amén, aleluya. Y sé que nos hemos cansado y debilitado, porque muchas veces queremos pelear solo este camino con nuestras propias fuerzas, queriendo ayudar a Dios. Pero hoy Dios nos dice, no es así. Él viene así como caminó sobre el mar cuando vio a sus discípulos en angustia. Así también viene en esta noche a tu encuentro, iglesia. Así también viene a tu encuentro en esta noche, amado hermano. Así viene en esta noche a tu encuentro, visita, amigo, que estás en este lugar. Viene en esta noche a tu encuentro. Viene en esta noche a tu encuentro. Aleluya. Viene en esta noche a tu encuentro, aleluya. Así que colócate sobre tus pies y empieza a alabar a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso. Vamos, colócate sobre tus pies y habla con Dios en esta noche. Una alabanza, una adoración. Vamos, cierra tus ojitos.
Vamos, te cierra sus ojitos, no se distraiga. Y dígale, Señor, gracias porque me has hablado en esta noche. Que en medio de todas las pruebas tú estás conmigo, Señor, y que eran necesarias para poder reconocer tu grandeza y poder testificar de tu poder, para poder testificar de tu gloria. No cierre sus ojitos. Vamos, no se distraiga, que aquí está la presencia maravillosa de Dios. Estás aquí, mi Dios de la gloria, paseándote. Vamos, dile, ya creo que tú estás aquí, Señor, que aquí está mi milagro. Tú estás aquí, bendito Rey. Porque no en vano padeciste, no en vano viviste tantas pruebas. No en vano. No en vano derramaron tantas lágrimas. Vamos, adore, cierre sus ojitos, solamente tú y tu maestro. Vamos, ábrele tu corazón a ese Dios poderoso, a ese Dios grande. Vamos, no te distraigas, cierra tus ojitos, solamente tú y tu amado. A veces decimos, es que yo no tengo con quién hablar, yo no tengo con quién desahogarme, y el Espíritu Santo está presto para que tú solamente invoques su nombre. Y Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Porque hay muchas personas que han tenido en su corazón la necesidad de gritar, de salir corriendo, de abandonar, pero Dios te dice, no, yo estaba en el asunto. Yo estaba ahí. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Escucha, aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Nunca te abandonará, honra y salaba. Vamos, dale la libertad al Espíritu Santo de Dios. Corazones que han estado contritos. Vamos, deja que el Espíritu Santo te llene, te ministre. Deja que esas lágrimas salgan de tus ojos. Deja que broten, porque a través de ellas Dios quiere limpiar tu corazón. Aquel corazón cargado triste. Aquel corazón que se ha sentido triste y solo. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, Él es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Vamos, dale la libertad al Espíritu Santo de Dios. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Vamos, dile. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, Él te vio llorar,
llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, y en tu vivir. Por eso levántate y resplandece. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar, aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar. Osama la muerte de Selena, Rabaisa de Selena, Rabaisa que, Rabaisa la que, Rabaisa, ay Samay, ay Samay aténdele, Rabaisa que, Osama vaya, aliéntese vuestra alma, pueblo mío, aliéntese vuestra alma, Rabaisa la que, Osama, porque tu esfuerzo, tus lágrimas, aún mi pequeña no han caído a tierra, Rabaisa, Okaisa, 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 yo las he recogido, yo las he recogido, estoy abriendo el camino, un crecimiento espiritual, pero para el que esté dispuesto, Ramamama, Osabababa, Orrobebebeisote, Olabababa, y he hablado a tu vida, Osamay, Osamay, Orrebebe, he hablado a tu vida, porque quiero cambiarla, porque el propósito que tengo para contigo, mi pequeña es grande, para contigo, mi pequeña es grande. Yo no me he olvidado de ti, aún he traído en esta noche a memoria, Osama, Osama Lai, Osama Lai, Osama Babai. He traído a memoria en esta noche, Osama Babai, promesas que habías olvidado, pero te las he renovado. Aún palabras, mi pequeña, que habías olvidado. El Señor me muestra una mujer que había dejado la oración, la cambiaste creyendo que no iba a responder. Pero hoy te digo, vuelve, retoma aquella oración, porque cercana está tu victoria. Oh, glorifícate en esta hora, bebé.
atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, le aseguro que llorar. Pero yo sé que nunca te abandonará, mujer, porque Él ha prometido estar contigo, ¿sabes? Y Él está contigo en cada momento de tu vida. Él está contigo, ¿sabes? Él está contigo, Él no te desampara. Él siempre está contigo en cada momento, en cada instante, en el momento que te has sentido sola, en el momento donde te has sentido solo. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado en aquella habitación donde quizás nadie te ha visto llorar, donde quizás nadie te ha visto a sufrir. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí, mujer, presto, escuchándote cada palabra, viendo cada lágrima que has derramado. Nunca te abandonará. Pasando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Ha sido duro el camino, pero si hay algo seguro es que tú le vas a adorar, que en medio de las dificultades tú estás ahí, que en medio de todas las cosas que has vivido, en medio de los procesos y en medio de las pruebas, aleluya, oh, tú estás ahí, tú estás ahí. Vamos, Señor, vamos ahora. No quiero detenerme, pero el Espíritu Santo me dice, no, ellos necesitan adorarme. Ellos necesitan, porque en medio de todo, en medio de tus defectos, en medio de sus debilidades, míranos aquí adorándome. En medio de todo, Él los aquí levantando sus manos y diciéndome, Padre, me quiero aquí. Donde pueda, Señor, mi alma se encuentra, y por momentos yo me siento derrotado. En los momentos difíciles de mi vida,
Santo, Señor, me rindo ante tu presencia. Porque hoy le has dicho, ayúdame, socórreme, porque no puedo más. Oh, tú estás aquí. Tú estás aquí. Santo eres tú, mi Dios. Vamos, dile. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar y decirte, Señor, te necesito. Vamos, díselo. Fortalece mi alma, Jesús. Sopla como viento fuerte, como viento recio, Señor, y fortalece las vidas. Fortalece las vidas. Nueva fuerza, el poder, Señor. Ahí está el Espíritu Santo sobre ti, mujer, sobre ti, varón, y se hace mayor. Ahí está, te envuelve, te llena.